buenas noches, arrancamos 12/8 en esta nueva semana de noviembre y antes que nada agradezco a María Bonita por vestirme hoy y todos los días y pueden encontrar a María Bonita en las redes sociales como @mariabonitaboutique. También agradecemos al Banco Basa, en este caso con los préstamos de Basa. El calorcito de la primavera ya nos hace pensar en nuestro próximo destino y si querés conocer un nuevo rincón del mundo, Basa hace posible tus próximas vacaciones con cuotas desde 35.000 guaraníes por millón. Así como escuchaste, 35.000 por millón. Solicita tu préstamo llamando al 021 618 70 70 y date el gusto hoy. Basa, cuando quieras, estamos. Voy a saludar primero a todos los invitados y panelistas que están aquí con nosotros. Por supuesto, el dueño de este programa, Benjamín Livieres, periodista y analista político. Buenas noches, Benja. Ya tengo asumido eso de Ya condición está. de propietario. Vale. ¿No? Buenas Propietario. noches, Carmen, audiencia, a los compañeros que hoy nos acompañan para, charlar sobre varios temas. Exactamente. También nuevamente con nosotros, porque ya la hacemos nuestra, a Gabriela Marmori, periodista y editora de Hoy Digital. Buenas noches, Gaby. Buenas noches, Carmi, a los compañeros invitados y a toda la audiencia del Canal G. Así que un saludo a Cintia Mora. Muy pronto le robamos a su periodista. Con nosotros nuevamente Felipe Goroso, periodista y analista político. Buenas noches, Felipe. Hola Carmen, ¿cómo estás? Saludos a los compañeros y también a toda la audiencia de GEM. Sencillito, ¿esa remera significa algo? No, viste, así no supe qué ponerme, me puse discreto, dice. Ok, muy bien. Para resaltar, igual el fondo hay que cambiarla, Felipe. Cuando tiene esa remera no puede estarse. Sí, ahí ¿verdad? está, ahí se lo Ahí ve. está, eso. Ahí se Gracias, lo ve. producción. Muy bien, muchas Muy gracias. atento a todo. Y también le damos la bienvenida y le saludamos a Augusto Barreto, periodista, guionista y productor. Buenas noches, Augusto. Hola, gracias chicos, gracias por la invitación. Yo también tengo que agradecer a quien me viste. Claro. La señorita que tan amablemente me prestó ahí la entrada de este saco. Augusto, antes que nada, si nos puedes contar de qué se trata tu próximo audiovisual. ¿Es un documental? ¿Es una película? Estás trabajando en algo, ¿verdad? Es un híbrido, dicen que así le llaman los que Hybrid. entienden. Es Ajá. una mezcla de documental y ficción, pero ficción basada en hechos reales. ¿Ah? ¿De qué se Y trata? es la historia de mi perrito que vivió 14 años en el estudio de grabación. Entonces, todo lo que pasó en ese tiempo con él adentro y también con él afuera, de repente en el patio caminando. O sea, hay muchas partes muy divertidas y también hay partes anecdóticas, también emotivas. ¿Y sería contado por el protagonista? ¿Por el perrito? ¿O quién lo Y en cuenta? realidad que el protagonista principal es el perrito. Ajá. Pero hay otros protagonistas, hay músicos, hay actores, hay... Qué bueno. ¿Cómo? Mira qué bueno. Sí, me Está gusta. buenísimo. Interesante. ¿Cómo se llama tu...? El amor en los tiempos de Coti. El Le amor- robé la Ay, no. idea a Gabriel García Márquez. No importa. Yo Oye, creo que yo creo que él te copió. el Gabo ahí desde el Admite. más allá, El desde Gabo arriba, admite. abajo, no sabemos dónde, ¿verdad? No creo que se moleste con esto. No, aparte es una alusión totalmente deliberada. ¿Cuándo sale esto? ¿Dónde? Espero que termine pronto antes de que termine conmigo. Porque sí, Pero ¿en me qué estadio- faltan en los qué dos estadio detalles de- principales, que es la colorimetría y también el mastering de los audios. Esa ya es una parte final de Es la del parte, trabajo. la última parte, el Claro. resto ya está absolutamente todo. Entonces estoy viendo costos en Argentina, en México, también acá. Pero acá la gente postproducción. anda muy ocupada porque el exceso de producción que tenemos. Pero después sería Me bueno encanta. abordar con más amplitud el tema del respaldo público estatal a la producción nacional. Que supuestamente existe. ¿O está ahí? Existe. Solo que yo opté por no pedir absolutamente nada a nadie. Hice todo lo que estaba a mi alcance. Hice, por supuesto, mis costos no tienen ni remotamente nada que ver con los costos que eventualmente maneja la producción de Adnia Rosa o de Marcelo Martinezzi o Maneglia Sembori. No tiene nada que ver. Yo apelé a la cuarta parte probablemente de lo que ellos utilizan. Muy bien, pues, ¿Podemos saber cómo es Coti? Un adelanto de cómo es, una descripción ¿Cómo? de cómo es. ¿Cómo es Coti? Un adelanto, una descripción de cómo es. En realidad que Coti es un perro mestizo. Y una vez, como armaba tanto lío, tanto quilombo con
mordía, rompía todo lo que encontraba cuando era chiquito. Llevé a un adiestrador y el adiestrador me dice, no, estos perros no aprenden. Pero eso es discriminación. Era una especie de Ambrosio versión. Es un perro mestizo. Para los sociólogos, un perro de clase baja. Claro. Claro. El famoso No tiene solución. Tu perro no mercado tiene 4, solución. como le dicen. Irredimible. Mercado 4. Irredimible. Bueno, y entonces cuando esté listo esto, te invitamos nuevamente para que nos cuentes el lanzamiento y todo lo que se viene de El amor en tiempos de Coti. Por supuesto, yo soy el más interesado. Muy que bien. sepa. Augusto, Sobre todo porque yo soy un intruso en esto y Augusto, probablemente voy a recibir más golpes que elogios. quienes le conocen a Augusto, que son muchos, porque el hombre es de presencia pública bastante intensa, tiene mucha participación, sabe que es un hombre muy talentoso. Además, el culpable es el responsable o irresponsable, eso hay que determinar de que yo esté cumpliendo con esta función desde hace algunos añitos. Ah, él es tu mentor. Cualquier reclamo, con él. Yo no mira tengo vos. nada que ver. Está bueno, sé que después cada uno cuente quién es responsable de que cada uno esté en los medios, ¿por qué no? Bueno, también lo saludamos a Hernán Jiménez, director de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Buenas noches, director. Buenas noches para vos, Carmiña, para toda la mesa. Y bueno, te puedo decir que esa remera amarilla realmente simboliza, este domingo se recuerda a las víctimas de siniestros viales, a las familias de víctimas de siniestros viales. Así que muy oportuna la remera, compañero. Te salvó, Buenísimo. Felipe. Lo tuyo coordinado. estaba planeado. Míralo Está cómo todo le coordinado. salvó Para el aquella director. aquella que tenían dudas, está todo coordinado. Muy bien, ya dicho Todo eso pensado. entonces, y ya que lo presentamos al director nacional de Tránsito y Seguridad Vial, de esto hablamos hoy, vamos con el material. La ruta Luque-Samber se ha convertido nuevamente en el escenario de una tragedia. Este domingo, un choque frontal cobró la vida de 4 personas y dejó múltiples heridos, en un percance que quedó registrado por cámaras de circuito cerrado. Las imágenes muestran el momento en el que una camioneta Volkswagen negra, conducida por Eugenio María Sanabria Bierzi, ingresó al carril contrario a alta velocidad e impactó de manera violenta contra un automóvil Kia rojo. El conductor, que dio positivo al alcotés con 0,622 miligramos de alcohol en sangre, protagonizó un acto de imprudencia fatal. A raíz del choque perdieron la vida Osvaldo Darío Jacket Valdés, de 39 años, Christine María Blumer Rother, de 40 años, y su hijo Philip Jacket Valdés, de 15 años. La menor de solo 8 años sobrevivió con heridas y fue trasladada al hospital de Cacupé. Un tercer vehículo que venía atrás, un Hyundai gris, también se vio involucrado, y en él viajaban varias personas. Sin duda, estos episodios llevan a cuestionar la seguridad de una ruta tan angosta como la de Luque-San Bernardino, que, sumado a su alto flujo de vehículos y a la falta de un centro médico en la zona, la convierten en un escenario común de accidentes fatales. Y es el tema del día realmente, este accidente de San Bernardino y tantos más que hubo el fin de semana, también el día de hoy. Ya todos nos desayunábamos con otro accidente más y todavía ni arranca la época, por así decirlo, entre comillas, de los grandes accidentes, y ni qué decir cuando empieza también Navidad, Año Nuevo, diciembre, que realmente en vez de ser un mes festivo, es un mes muy caracterizado por los accidentes viales. Así que bueno, se adelantó un poco lo que sería, bueno, una epidemia que tenemos todo el año, Benja, pero lastimosamente hoy con la tecnología podemos ver cómo son los accidentes viales. Y lastimosamente el fin de semana de Summer, que se llevó tantas vidas, y sobre todo cuando nos enteramos de cómo esta funcionaria de la embajada que hacía meses venían a Paraguay y se fueron de paseo a San Bernardino. La verdad es que es un hecho tremendo. Y más allá de este hecho en particular, son episodios que se registran con mucha frecuencia en nuestro país. Y nos plantean muchas interrogantes, desde el punto de vista de la seguridad vial, desde el punto de vista hospitalario para brindar un pronto socorro a los accidentados, desde el punto de vista jurídico, cómo es que personas que protagonizan este tipo de hechos reciban después sanciones que no se corresponden con la gravedad de los hechos que protagonizaron. Entonces es una discusión bastante amplia. Es una de las formas de encarar la discusión. Otra es planteando por el lado de la morbosidad y el amarillismo, y está también, inclusive ahora el color de la remera de Felipe me recordó. Algunos medios que buscan establecer los vínculos personales entre el que protagoniza un accidente y Horacio Cartes. Ese es el colmo del delirio. Pero no, en serio. Fulano de tal, amigo personal de Horacio Cartes cuando tenían 4 años. Ya es el colmo del disparate, pero también ocurre, se registra ese disparate, está muy desarrollado en nuestro país. Nosotros optamos por el primer enfoque, buscar
hacer una discusión un poco más amplia y ver cómo tratar de contribuir en alguna medida en materia de prevención en estas áreas en las que estábamos mencionando. Ya los saludamos antes de continuar con todos los panelistas y también con el invitado. Está también vía Zoom el doctor Alfredo Delgado, abogado penalista, para saludarlo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Carmiña. Un saludo a todos tus compañeros y a toda la teleaudiencia. Doctor, tengo entendido, recién nos decía Felipe que ya fue imputado justamente el causante de este accidente, el señor Samudio Bierzi, por homicidio culposo, entre otras cuestiones. Pero corresponde, por ejemplo, al haber salido positivo de alcotés con más del permitido, que creo que es 0,30, creo que este señor está dentro del 0,60 y algo. Pero ¿sería homicidio culposo? ¿Este no sería un dolo eventual al haber estado manejando bajo los efectos del alcohol? O si nos puede explicar mejor en castellano también, doctor, para que podamos entender todos, incluso la gente que no maneja los términos penales. Sí, existe una discusión doctrinaria respecto a si uno maneja habiendo ingerido bebidas alcohólicas o algún otro tipo de sustancias, si maneja y, digamos, tiene esa representación de que posiblemente pueda causar algún accidente o no, si eso podría configurar un hecho doloso, es decir, intencional. Ahí estaríamos hablando de otra expectativa de pena. Yendo un poquito a lo concreto, a las imágenes que he visto y a la calificación penal que me has expresado, el artículo 107 castiga el homicidio culposo con una expectativa de hasta 5 años de cárcel. Este artículo 107 fue modificado en el año 2021 por una ley que modificó el Código Penal, que le agregó un siguiente inciso en donde cuando una persona, aparte de haber tenido la responsabilidad en un accidente de tránsito con derivación fatal, esta también, digamos, es producto de la ingestión de bebidas alcohólicas, es decir, configurando también el delito que está castigado en el artículo 217 del Código Penal, que es la exposición al peligro en el tránsito terrestre, de agravar la pena de 3 a 8 años de cárcel. Este tipo penal se da cuando uno da, digamos, positivo al alcotés con una graduación de 0,40 o más, o se le hace la prueba de la alcoholemia y da con un porcentaje de 0,80 o más en la sangre. Para que se configure el homicidio culposo, no es el único requisito de que en un accidente exista una persona fallecida. Una persona puede fallecer en diferentes circunstancias en un accidente de tránsito. Puede incluso existir la propia responsabilidad del fallecido en el accidente. Ejemplo, si cruza en un lugar no debido, o puede darse el caso de que la persona vaya trotando por la calle, se tropiece y caiga debajo del vehículo. Es decir, lo que se tiene que analizar es que si la persona que comete el accidente configura o no una violación a una norma de cuidado, es decir, a una norma de tránsito. Y en ese caso se debería analizar si la persona en sí infringió o no una norma de tránsito. Yendo a los ejemplos en concreto, si una persona va con un exceso de velocidad, está infringiendo una norma de tránsito. Si una persona pasa en rojo, está infringiendo una norma de tránsito. Doctor, si una persona se adelanta, doctor, en un lugar... No sé si me escucha ahí. Un ratito, doctor, para poder darle también pase al director de la Agencia Nacional de Tránsito. Creo que todos vimos las imágenes del circuito cerrado de la infracción que cometió este señor, porque se está incluso adelantando, yendo a una velocidad muy alta, adelantándose en una curva que no se puede adelantar también con la doble raya. A ver, en otros países, porque en este país siempre se habla del ejemplo de copiar algunas leyes, modificar leyes de otros países. En otro país, una persona que está manejando alcoholizada y mata a una o más personas, se le saca el registro, va a la cárcel y creo que nunca más vuelve a manejar. Y creo que coincido incluso con el intendente que decía, hace falta mano dura, no es el primer accidente de esta ruta, ni de otras rutas de nuestro país. O sea, ¿cómo sería modificar realmente esta ley ya modificada
¿Se puede utilizar esa mano dura de realmente sacarle, director, el registro a una persona que maneja alcoholizada? Porque conocemos miles de casos que van con prisión domiciliaria y queda ahí en la nada el caso de gente muerta por personas manejando alcoholizadas. Así mismo, y realmente importante tu acotación, Carmiña. En realidad la ley está prevista justamente el sistema por puntos. En la reglamentación claramente dice que lo único que falta es la implementación total de eso, ¿verdad? Gradualmente se empezó con la municipalidad de Asunción del sistema por puntos, pero de alguna u otra forma autoridades anteriores esto suspendieron nuevamente y bueno, hay incidencias y reincidencias donde 5 puntos, vos llegas al 5 puntos de errores y ya te quitan de por vida prácticamente la licencia. Entonces eso tenemos la regulación, sino nada más falta reglamentar un poquito más y aplicarlo en los municipios. Eso está reglamentado, está en la ley, Carmiña. El sistema por punto para quitarle, empieza con un punto, lo roja por ejemplo podría ser un punto, después vuelve a reincidir 2 puntos y así. O sea que depende de cada municipio esto. Depende de la falta. De la Ok. falta gravísima, por ejemplo, sería una luz roja. Porque eso conlleva a un accidente. Y matar a una siniestro, persona. Y eso es mucho más. Pero Ok. todos los fines de semana nosotros somos testigos, quienes estamos en la cuestión de la información, los lectores de diarios, los que miran programas de televisión o escuchan radio, de la cantidad de personas que son demoradas por conducir en estado de ebriedad. ¿Qué pasa con esa gente? No mataron a nadie, no protagonizaron ningún accidente. Potencialmente Pero venían con al una menor. tranca infernal, Sí. se le deja al costado, no sé si se le establece una multa, hay alguna intervención de la Fiscalía. ¿Qué pasa con ellos en cuanto a su capacidad de seguir conduciendo después? Y eso justamente, Benjamín, lo que acabo de decir, ¿verdad? Falta la aplicación real de la ley. En realidad, como dice en la ley, el sistema por punto de acuerdo a las faltas que cometen. Hoy día es un acto administrativo dependiendo del grado de alcoholemia, es una falta administrativa, le dicen, y entonces cumple con una donación o algo por el estilo, es así lo que se... Sí, eso, en ese Actualmente. sentido sí cambió la ley porque, bueno, a mí me pasó hace muchos años de dar positivo manejando con el alcotest y yo fui hasta la fiscalía y recuerdo que incluso fue Fuster, mi fiscal, me puso una multa bastante elevada. Eso cambió. Hoy por hoy es una falta administrativa, no te toca ir a la fiscalía y estamos hablando de un grado Sí. elevado de alcohol el que yo tuve y en esa época era, y me pongo de ejemplo porque no tengo ningún problema, incluso aprendí con eso, realmente aprendí porque fue Fuster, un saludo, ¿verdad? Pero me dijeron que si era reincidente ya iba imputada y unas cuantas cosas más, y eso porque en vez de que ser un poco más grave, ¿por qué eso bajó, por ejemplo? Y bueno, justamente la ley justamente es muy precisa en ese sentido. Ahora, del por qué en su momento las autoridades toman esa determinación, deberíamos ir a ese momento, ¿verdad? Pero sí está paralelamente un trabajo técnico que estamos haciendo justamente para impulsar nuevamente eso, nosotros de la agencia, y a través del marco regulatorio de la ley misma, la 3427, donde establece justamente eso, esos castigos, realmente castigos reales a esta gente que cometen estos siniestros, porque no son accidentes, son siniestros. El accidente es cuando es inevitable. Claro. En este caso son siniestros. Eso fue un siniestro. Claro. Sí, sí. Felipe, Yo yo tengo también le doy la palabra a Gaby. Gracias, Carmen. Yo tengo una consulta para el abogado. ¿Cómo estamos a nivel del Poder Judicial, abogado, con respecto a estas cuestiones, a estos casos? Procesos de investigación de fiscalía, casos de condena si los hubiere. Se conoce muy poco. Normalmente, como decía Benja, somos episódicos y hablamos mucho del episodio o los episodios que han pasado tal vez en un fin de semana o 2 o 3 y después quedamos en eso, pero no sé si hay mucho, digamos, hablado o conversado respecto de niveles de condena, por ejemplo, abogado. ¿Qué tenemos respecto de eso? Sí, los porcentajes de condena son bajos, porque así como explicó Carmiña en el ejemplo que ella misma dio, uno tiene la oportunidad de optar por una salida procesal para no, digamos, pasar por todo el procedimiento. Es decir, si uno maneja estando alcoholizado, tiene la posibilidad de acogerse a lo que se llama el criterio de oportunidad. Es que una persona hace una donación y con eso la causa se extingue.
En este caso en particular estamos tocando una situación de que falleció una persona. Y también el Código Procesal Penal prevé una salida para este tipo de casos. Si vamos al 25, inciso 10, que habla de la extinción de la acción penal, dice que los delitos culposos son conciliables, digamos, cuando se repara el daño a la víctima. Es cierto que cuando una persona fallece el daño es irreparable, pero esa calidad de víctima pasa a los familiares, y si los familiares llegan a un acuerdo generalmente económico con la persona que produjo el accidente, eso ayuda a que la causa se extinga sin necesidad de ir a un juicio oral. Ir a un juicio oral aquí en Paraguay es una cuestión incierta. Uno nunca, por más que tenga todas las pruebas a su favor, puede tener la certeza de que va a salir absuelto. No puede salir mal yo siempre le expreso a mis clientes, no puede salir esposado de una sala de juicio. Entonces, muchas personas optan, si tienen esa posibilidad de llegar a un acuerdo, y con eso se extingue la acción penal para este tipo de casos. Entonces, ese es el motivo por el cual también existe un bajo porcentaje de condena para este tipo de situaciones. Gaby. Ahora, director, a nivel de los municipios, ¿cuál es el argumento de los intendentes para no mantener este sistema por puntos? En realidad no depende realmente de los municipios, depende justamente de hoy día de la Agencia Nacional de Tránsito que realmente le exijan a las municipalidades para que puedan. Por eso les dije al comienzo que desconozco por qué se quitó ese sistema por puntos que ya estaba prácticamente ya como para poder empezar y terminó, como se dice, Claro, el en este famoso caso de la jerga paraguaya. sería Parey. el Congreso, porque... No. La ley ya está, Carmiña, la ley ya está. No se implementa entonces. No se implementó, ya se estaba por implementar y se dejó por algún motivo. Entonces, yo creo que era por el tema de un sistema que realmente no tenía en ese momento y donde puedan cargar esas faltas. ¿Pero cuál es el órgano de aplicación? ¿Cuál es el órgano de aplicación? La patrulla caminera y el policía municipal de tránsito. Pero si hay una ley vigente, tienen que cumplir. No pueden dejarla de lado simplemente por alguna consideración especial. Hasta tanto no se revoque por lo menos esa ley. Por eso yo quiero saber si tiene que ver con la cuestión también del Congreso, y le consulto acá a los periodistas y también al doctor, porque el senador Nakayama hoy, hablando de todos estos accidentes viales, tuiteaba hoy y ya hablaba al respecto de que apuntó a que va a tratar en el Senado, o sea, plantea aumentar la pena a conductores ebrios al volante, porque decía él, si alguien sale y mata a otra persona, tiene una expectativa de 5 años. Bueno, acá dijo él, 8. Si alguien sale con su auto y le mata, o sea, él va a plantear hasta 35 años de cárcel. Pero dice porque en su ejemplo decía, si alguien sale con su auto y le mata a 4 personas, lo máximo son 8 años, como ejemplo decía él. O sea, tendría que ser en el Congreso entonces donde se trate de esto. En el caso de modificar la ley, lo plantea el senador, sí, pero sí. O sea, ahí nomás tenemos un punto que me parece de mayor profundidad, lo que plantea el director de la agencia, ¿verdad? Me parece que está la herramienta legislativa, se hizo todo un proceso, encima tuvo un proceso de discusión, pero amplísimo esta ley. Sí. Me acuerdo que una de las que lideraba el proceso fue la diputada Fabiola Vido en su momento, sí. Y tuvo así un nivel de discusión súper importante con la ciudadanía, con diferentes organismos y demás. Y resulta que ahora, por ejemplo, mencionaste un hecho, director, que quiero plantearlo. Uno de los organismos de aplicación, la patrulla caminera, y se dejaron de hacer controles, ¿verdad? Tal vez un momento también en el cual tenemos que plantear qué pasó con esos controles, ¿verdad? O sea, qué pasó de ahí. O sea, no sé si vos tenés algún nivel de información que tal vez nosotros desconozcamos, ¿verdad? Al respecto de eso, pero no hay control de la caminera, ¿verdad? O sea, te dicen los perros, no, porque en realidad son todos unos coimeros. Y bueno, pero son los que están. En todo caso, sancionar a los coimeros y sacarlos, ¿verdad? Pero no por eso tenés que dejar de controlar, me parece a mí. O no sé, ¿vos qué opinás al respecto, director? Sí, totalmente, Felipe. Hoy día prácticamente no hay control, solamente en las bases. En las bases, y una base. Los perros saben dónde es, sí, se desvían, ¿verdad? Automáticamente se desvían de esa base. El tema es que se debe unir fuerzas. Policía caminera, patrulla caminera, Policía Nacional y la Fiscalía. Deben trabajar todos juntos, y también una Contraloría Ciudadana.
Eso existe en cada comunidad prácticamente, existe. Entonces yo creo que los controles deben de existir nuevamente, debe haber control, porque hoy es un descontrol. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Es un descontrol. Lastimosamente la gente está muy todavía pero inconsciente, o sea, no es consciente de lo que puede llegar a pasar. Entonces lo que sucedió a camino a Samber es totalmente triste, enlutó a muchas familias y miles de esos hoy están acá en Paraguay, miles de familias paraguayos, y no solamente paraguayos, nivel pasa la frontera, ¿verdad? Es un extranjero, una extranjera, y bueno, hay gente que está llorando, ¿verdad? Por eso, entonces es muy triste. Lo que pasa es que muchas veces, no diría la mayoría, pero por ahí cerca, los sistemas de control están al servicio de la corrupción, de prácticas corruptas, de la coima. Entonces, inclusive los controles no permitidos se ejecutan. No solamente se ejecutan supuestos controles en las bases de operación de la patrulla de caminata. Tuvimos el caso de Acceso Sur, ese accidente, en donde a la hora de la madrugada, fuera de todo lugar indicado, estaban controlando. Y en realidad estaban coimeando. Sí. Y eso fue la base de un terrible accidente que le costó la vida también a otra persona. A dos, me parece, no recuerdo bien. A dos personas. Dos personas que salían de su trabajo. Entonces, también hay que meter en la cacerola el factor corrupción en esta historia, que es una práctica muy extendida. Ahora, volviendo al tema de la justicia, le quería preguntar al abogado porque nuestra justicia no es muy justa. El que tiene plata puede llegar a un acuerdo, Hace lo que quiere. puede llegar a un acuerdo y zafa. El que no tiene plata se va a la cárcel. Pasa tipo algo parecido como con las tobilleras electrónicas que después tenemos que discutir. El que tiene plata puede acceder a la tobillera electrónica y irse a prisión domiciliaria. Y el que no tiene se va adentro. ¿Cómo es eso? Pues le paga el la Estado, ley algo así, supuestamente tendría que ser igual para todos. Y lastimosamente tengo que decirte que tenés razón. Si bien la Constitución habla de una igualdad ante la ley, ante las diversas situaciones, obviamente una persona de escasos recursos no va a tener esa posibilidad de indemnizarle a la familia de la víctima y llegar a un acuerdo. Y otra cuestión que no es menos cierta es también el poder político. La justicia se suele torcer a través del poder político. Es decir, una persona que tiene buenos contactos políticos muchas veces sale airosa en la justicia. Y quería un poquito complementar a las preguntas que me hicieron y a lo que dice el director, que también el Código Penal prevé la posibilidad de cancelarle la licencia de conducir a una persona que produce este tipo de hechos hasta por 5 años. Prevé el Código Penal, independientemente de las cuestiones administrativas. Después de Y si cumplir bien la condena. Es una pena complementaria a la condena, esa eventual prohibición. Porque la persona en el hecho simple, digamos, puede recibir desde 6 meses hasta 5 años de cárcel. Y está el segundo inciso, que es que está agravado por la ingesta de alcohol, que la pena dice que es de 3 a 8 años. Y aparte está la pena complementaria, que es de hasta 5 años de la prohibición de conducir. Eso también está previsto en el Código Penal. Independientemente, así como digo, la cuestión administrativa, porque manejar bajo los efectos del alcohol tiene tolerancia cero en las rutas, pero en lo que respecta a la cuestión administrativa, se prevé una multa para este tipo de casos. Cuando uno pasa, digamos, de la graduación de 0,40 para arriba, digamos, además se comunica a la Fiscalía y se abre una causa penal. Doctor, una consulta. ¿No hay una sumatoria para alguien, para un inconsciente que maneja alcoholizado y provoca una muerte? ¿Es lo mismo una muerte que 4 muertes, por ejemplo? Digamos que no se le va no es que vamos a sumar por cada muerto, disculpen la vulgaridad del término, años de cárcel. Sí, obviamente que la medición de la pena, tenemos un mínimo y un máximo, en este caso de 3 a 8. Y sería más grave, obviamente, cuando una persona produce un resultado más grave. Y es obviamente más grave cuando muere más gente. Claro, ya dependería del juego de los jueces. Esto sin querer sopesar el valor de la vida. Porque para cada uno la vida es única. Pero
Digamos que sería la misma expectativa de pena al matarle a una persona que va en una moto o matar o hacer volcar a un colectivo y que mueran todas las personas que vayan dentro. Digamos, tenemos el mismo marco penal y es el juez el que tiene esa discrecionalidad de decir si va a aplicar una pena mínima o la pena máxima, de acuerdo al hecho, a las circunstancias del hecho. Totalmente. Otro ángulo también para plantear, director, aprovechando tu venida, creo que es un momento oportuno para mencionar aquello de lo que prevé la ley a nivel de lo que tiene que ver con la agencia en sí. Es una institución de reciente formación relativamente. Lo que prevé la ley, sus capacidades presupuestarias, lo que específicamente la ley le asigna a la agencia a nivel de funciones y demás, el ámbito de aplicación, hasta dónde va, hasta dónde llega, o sea, ¿cómo viene la mano al respecto? Si no puedes de vuelta a contar como si fuera de cero, ¿verdad? Sí. Gracias, Felipe, por esta oportunidad realmente. Bueno, la agencia es bastante chica. Estamos acá a 2 cuadras de ustedes. Contamos con prácticamente 45 personas nada más dentro de la agencia y la ley es muy amplia. La responsabilidad de la agencia es bastante amplia. Tenemos que estar desde el inicio, por decirle, por lo menos en la seguridad urbana, en los cruces peatonales. O sea, la agencia debe de hacer un estudio técnico, científico. O sea, tenemos técnicos dentro de la agencia que hace un estudio dentro de una comunidad, por decirle en Capiatá o en Luque, hace un estudio y bueno, le dice, aquí deben poner un cartel. Acá se puede hacer cruce peatonal. O sea que varios parámetros que uno debe tener en cuenta, por decirte la parte de infraestructura vial. También lo que pasó, por ejemplo, en Pedroso, ahí la velocidad, ahí está, tenemos un sistema ahí, se llama aforador, que está ahí en forma clandestina, por decirlo así, que nadie está contando qué cantidad de vehículos está pasando fuera del límite de velocidad. Y eso más adelante estamos trabajando paralelamente justamente para poder poner un radar ahí y que la base que está ahí cerca, que es más o menos a 4 a 5 kilómetros, le pueda ya atajar a ese conductor que pasó la velocidad en esa bajada del cerro de Cerro Cacupé. Entonces, está la parte de educación vial también, ¿verdad? Educación vial, concientización también, justamente. Tenemos más de 25.000 jóvenes concientizados este año. Estuvimos a nivel nacional recorriendo bastante a pedido de colegios, facultades, instituciones privadas, inclusive. Tenemos prácticamente 6 personas dentro del área de capacitación y campaña. Entonces, y el presupuesto no supera los 12.000 millones de guaraníes. O sea, $1,5 millones de dólares es nuestro presupuesto prácticamente. Entonces, con eso tenemos que hacer mucho. De hecho, estamos trabajando justamente en mejorar ese presupuesto. Nuestros fuentes genuinos son solamente las multas que nos transfiere la patrulla caminera, un 20% de las multas. Hoy no hacen control, hoy no están multando y ahí ya pueden darse cuenta que bajó totalmente justamente esa transferencia también. Pero estamos llegando a fin de año, se llega todo el verano, estamos con un plan bastante importante de trabajo gracias con el apoyo de algunas instituciones privadas. Tenemos este domingo el tema de Afavit, que es justamente las víctimas que Felipe los recuerda con su remera. Y que de hecho les invito de paso, ¿verdad? Que va a ser un momento bastante interesante, triste, porque hay mucha gente que perdió su familia ahí y bueno, se conmemora este domingo eso, están todos invitados también. Antes de darle a Gaby el pase, ¿verdad? Realmente la imprudencia humana es lo que sigue siendo un gran factor de todos estos accidentes viales. Entonces, no sé si tienen preparado hacer como una campaña bien fuerte de esas que de repente nos llegan de Europa, que en el COVID, por ejemplo, nos asustaban ver esas campañas que terminaban con la abuelita en el hospital o lo que sea, porque es la imprudencia humana lo que hace que ocurran estos accidentes, porque en esta ruta al menos está bien señalizada, no sé si está bien iluminada o no, porque a la noche nunca pasé por ahí, pero están, por ejemplo, los reductores de velocidad o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que hace que ocurran estos accidentes? La imprudencia humana una vez más. O sea, esa concientización o concienciación es lo que hace falta porque hoy escuché muchísimas personas que vieron a este hombre manejar por kilómetros antes, que venía adelantándose, que venía a gran velocidad. O sea, prácticamente no sé si se quedaba dormido, que es lo que le ocurrió a este señor en particular que causó este accidente, ¿verdad? En la ruta Luque-Samberg. Y después conocemos miles de otros casos que lastimosamente, por lo que nos explicaba el abogado y por lo que hoy implica la ley,
pasado mañana va a estar manejando seguramente, o va a estar con prisión domiciliaria, o va a estar libre. Sí. Y acá hay 4 muertos. ¿Y después qué hacemos con eso, Gaby? Sí, director. Así como en Pedroso hubo una intervención después de este trágico accidente, en el caso de la ruta Luque-Samber, al margen de lo que es la imprudencia humana en sí, ¿ustedes pudieron identificar algún factor que también influya en estos accidentes? Y tenemos un convenio de trabajos técnicos ya con una mesa de trabajo con el MOPC, con la patrulla, que ya habíamos realizado una mesa de trabajo que inclusive puedo acercarle eso a producción sin ningún problema, que hay puntos donde enmarcamos justamente donde la ruta es muy fina, la doble raya es muy larga, entonces de alguna manera eso le produce un estrés también al conductor, porque a veces esa ruta usan vehículos, esas tumbas que vienen de emboscada generalmente, y despacito en 10 viene y se forma una cola tremenda. Bueno, entonces también estamos trabajando en eso, ver la posibilidad de que en esa hora, por lo menos los domingos, se prohíba el tránsito de vehículos pesados, tanto esa ruta como también la ruta 2. Estamos en una mesa de trabajo, ya prácticamente se está puliendo eso, y eso va a entrar a regir también ya como resolución de la agencia y de MOPC. ¿Se daría una alternativa a los camiones en ese día? Y se va a prohibir el tránsito, se va a buscar la manera de desviarles para que puedan ellos seguir trabajando, porque también incluyen también colectivos grandes de larga distancia que vienen de la zona de Ciudad del Este, de Caguazú, que no deben de pasar por Ruta 2. Desde Cacupé se les desvía y se les va a llevar por otro camino. Eso ya se está trabajando en eso, porque realmente hace que el conductor de repente tenga un estrés realmente. Claro, entonces produce ese adelantamiento y ahí ocurre el siniestro, ¿verdad? Benja. Yo quiero volver sobre el tema de la corrupción porque tenemos un problemón. No hay controles porque cuando se controla se aplican métodos corruptos, pero al no haber controles también se producen más accidentes. Es un círculo vicioso. Y esto va de la mano de otra cuestión. Cuando se establecen mecanismos como el tema que estabas mencionando en Pedroso, muchas veces es punitivo y no preventivo. Y está bien lo punitivo, pero estaría mucho mejor lo preventivo, por lo menos lo presento como a modo de consulta. El tema de los radares en las rutas tienen que ser preventivos. En Brasil no te resuelve los problemas de accidente, porque siempre hay algún chiflado que igual le mete fierro, pero reduce los niveles. Tenés radar a 5 kilómetros, radar a 2 kilómetros, radar a 1 kilómetro. Pasás a cierta velocidad y ahí viene la multa. Muchas veces acá los controles, incluso cuando se apela la tecnología, es para cazarte ya después que protagonizaste el hecho irregular. Y tendría que ser al revés. Es para evitar que produzca una infracción que después puede derivar en un accidente. Entonces, ¿por qué siempre buscamos ese punto punitivo? ¿Por qué no empezamos a discutir una política de ampliar la cuestión, la instalación de radares con aviso suficiente para que la gente sepa que si pasa a cierta velocidad va a ser multado, y va a ser multado de manera importante? Sí, es muy importante también, Benjamín, justamente lo que estás acotando, porque tenemos ya análisis, estudios que se hizo a nivel en rutas nacionales, por lo menos, que es nuestra competencia del MOPC. Entonces se está viendo, porque la ley misma nos permite hacer un público-privado también en forma de concesión. Entonces no tenemos los recursos, pero sí podemos concesionar a una empresa privada, ¿verdad? Ya hubo éxito en Europa. Eso fue lo que los radares, los reductores de velocidad, todo eso que vos mencionaste, eso ya fue probado ya en Europa y bajó tremendamente el grado de siniestros, de accidentes. O sea, de 19 que eran los fallecidos bajaron a 3 por 100.000 personas. Hoy tenemos en Paraguay 20 personas por cada 100.000 prácticamente. 3 fallecidos por día tenemos en siniestros viales. Quiero saber si es que tienen alguna otra consulta para el doctor Alfredo Delgado, porque como hay mucho viento para la gente, nosotros estamos encerrados, pero hay mucho viento. Aparentemente se viene una tormenta, no sé, ya arranca hoy, entonces tienen miedo que se le vaya el internet. Si hay alguna otra consulta para el doctor.
la mesa. Así le agradecemos al doctor por su presencia y por responder todas nuestras consultas. Gracias, doctor Alfredo Delgado. Para que se quede Muchas tranquilo. gracias, un placer y respeto a todas las de la audiencia. Gracias, doctor, por haberme saludado aquella vez, que algún día contaremos también lo del aeropuerto. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. El doctor Alfredo Delgado, abogado penalista. Me han saludado también unas cuantas veces de otras cosas. Bueno, ahora sí, acá ojalá que no se corte nada. Sigue el viento fuerte, pero para seguir hablando también con el director nacional. ¿Se cayó un árbol? ¿Dónde? Bueno, cuidado a la gente, si va a salir, que no salga los que están circulando y están escuchando este programa, por lo que sea. Marija López, General Santos, se ha caído un árbol. Un saludo a la municipalidad. Ahora sí, continuamos. No, acabamos nomás de tener una descripción, me parece que nos hacía el director Carmiña, compañeros, audiencia, y nos mostraba una cantidad de elementos que creo que son ángulos de discusión, si vamos a ir a la profundidad, más allá del hecho, como decía Benja, episódico, ¿verdad? O sea, una cantidad de funciones que te asigna la ley, y yo creo que está bien, digamos, pero te faltan recursos. O sea, desde personal en sí mismo hasta lo que tiene que ver con tal vez elementos técnicos, tecnológicos y demás, ¿verdad? O sea, y otra vez le estamos agregándole a eso el tema de capacidad de financiamiento, ¿verdad? Porque mencionaba incluso de que tu fuente principal de financiamiento eran las multas y finalmente si no tenés controles también cómo te financiás y tener una rueda, como decía Benja, un círculo vicioso bastante importante, ¿verdad? O sea, si vamos a ir al fondo de la cuestión y vamos a ir a rascar ahí, digamos, donde más duele a veces, hay que exponer también estas cuestiones lastimosamente, las circunstancias son las peores, o sea, de vuelta, muertes de por medio y demás, pero al fin y al postre estamos hablando de que se precisa una mirada tal vez un poco más integral, un poco más abarcante y una mirada más también de fondo, me parece, director. Sí, eso es muy cierto, Felipe, y gracias otra vez por realmente acotar eso. Estamos trabajando también muy de cerca también con otras instituciones no públicas, son una ONG que es la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal. Ellos manejan la licencia, esa es una función que la agencia le delega por ley a la OPASI y bueno, ese también es una fuente también de financiamiento también nuestro, que es fuente 30 directo. Pero como siempre no es suficiente, entonces estamos trabajando muy de cerca justamente con la patrulla, me estoy reuniendo con el director general constantemente porque las multas tienen prácticamente, les cuento, y ciudadanía para que sepa ya también, tienen más de 1 millón de multas, 1 millón de boletas, no 1 millón, es 1 millón de boletas y eso ya a través de un convenio ya se va a firmar en estos días y esas multas van a ir a un sistema que es el sistema de licencia de conducir, donde mañana, en enero, cuando vayas a revalidar tu licencia, si alguna vez cometiste una imprudencia, una multa y nunca pagaste, eso va a figurar. Va a figurar y vas a tener que abonar esa multa porque ya está todo juzgada esa multa. O sea, ya tuviste la oportunidad, ya 5 días tenés para acercarte cuando te hacen la boleta. Si no lo hiciste, automáticamente eso ya está juzgado, entonces por juzgado de falta y ya pasa para cuando te pueda cachar, como se dice hoy día en la patrulla, salta en el sistema de ellos, pero si te cachan. Mañana, cuando vayas a revalidar tu licencia, no vas a poder hacer ese trámite. Director, el día de hoy, no sé si tuvieron algún tipo de llamada del presidente o de alguien del Ejecutivo de urgencia después de lo que ocurrió este fin de semana para ver qué más se puede hacer o cómo se puede ayudar, ya que justo se está tratando también el presupuesto y otras cosas del año que viene, porque realmente lo que ocurrió este fin de semana fue bastante grave. No sé si ocurrió eso o no el día de hoy. El presidente fue muy conciso en el momento cuando me reuní con él, justamente cuando yo hace prácticamente un mes que estoy dentro de la agencia. Él fue muy conciso, para él es prioridad nacional la seguridad vial. Eso quiero que por favor quede bien en contexto. El presidente me había manifestado que apuesta a tecnología, así bien dijo Benjamín, que apueste y que vea los mecanismos para que podamos avanzar en eso. Entonces esa es mi tarea, paralelamente a todo lo que vine mencionando y bueno, yo creo que dentro de muy poco tendríamos ya esos radares, esos controles ya digitales que estaríamos monitoreando, pero automáticamente la información, si pasó a doble raya, pasó a la velocidad, eso va a un sistema.
no pasa por la patrulla, va a un sistema y el sistema es el que evalúa justamente todo. Entonces la corrupción ahí Ojalá. termine, ¿verdad? El- No termina la corrupción 100%, pero Claro, por lo menos si pero- bajamos el 90% ya es La bastante. mitad ya se- El presupuesto la de la Agencia de Tránsito para el año que viene, director, y si esto que está mencionando, esto de los radares y otras acciones, ¿correrían con ese presupuesto o de qué manera? No, estaríamos trabajando justamente primero en la consultoría general del proyecto, justamente de ver la posibilidad de concesionar esto. O sea que nosotros como agencia no tenemos la capacidad ni los recursos necesarios. Entonces se estaría apuntando en una concesión pública-privada, ¿verdad? Tenemos ya exitosos, creo que la Ruta 2 lo hice perfectamente, ¿verdad? Entonces estaríamos trabajando en eso. ¿Y el presupuesto del año que viene? Y también estamos trabajando en el presupuesto, o sea, se envió la gente que Peleando. estuvo antes que yo, envió un presupuesto aproximado de 12.000 millones de guaraníes, como mencioné recién. Yo quiero elevar Superior al eso. de este año. El ministro de Economía seguramente me va a llamar y me va a decir que no está bien, pero vamos a pelear por fuente 30, justamente, que es las multas, ¿verdad? Entonces, Claro. fuente 30 a nadie le golpea, solamente le golpea al que Al que hace la cometió macana. la infracción. Pero el tema es que está bien, las declaraciones acerca de vamos a hacer esta apuesta, esto, aquello, pero después se tiene que traducir en planes concretos y esos planes a la hora de ejecutarlos representan recursos o mecanismos como lo que decís vos, alianza público-privada. Entonces, en términos más concretos, en cuanto a plazos, ¿cómo estamos en cuanto a la implementación de estos sistemas que mencionás de radares y compañía? Sí. ¿Para cuándo empezaríamos a tener? Y para marzo tendríamos ya el proyecto terminado, para marzo, porque es un proyecto que o sea, el Ministerio de Economía debe analizarlo con sus expertos. Nosotros vamos a llevar el producto del proyecto con MOPC y en marzo queremos terminar ya, porque este año termina. Después tenemos que llamar a concurso, una licitación para una consultora, y esa consultora nos va a hacer el trabajo completo otra vez, justamente, nos llevaría 2 a 3 meses más o menos. Entonces, yo creo que para el próximo fin de año estaríamos ya trabajando ya prácticamente ya en el pliego de bases y condiciones, y por qué no ya a partir de enero del año que viene, del 2026, ya tendríamos ya esos radares, ¿verdad? Esos radares, porque realmente es mucha la inversión y Claro, y no de un día para el otro. ninguna empresa privada quiere invertir si no va a tener retorno, ¿verdad? Entonces, eso es 1 más 1. Claro. Augusto, ¿alguna pregunta? No, yo lo que digo es que no se puede privatizar todas las rutas para que las empresas privadas se hagan cargo y no le cueste nada a los municipios o al Estado. Justamente eso acabo de mencionar, que la ley o sea, nos permite, o sea, nos exige a nosotros como agencia a llamar a una licitación, justamente, ¿verdad? Una licitación donde le entreguemos, sí, nos da la posibilidad, así que no podemos, nos da la posibilidad de que podamos llamar a ese concurso, a esa licitación, a ese público-privado, ¿verdad? Y ahí no le saliría nada al Estado, totalmente gratis, y un retorno bastante importante, porque en los primeros años es rentable. Después la gente va educándose, y yo creo que los primeros 5 años sería rentable y después ya va reduciéndose, pero siempre están los imprudentes. Muy bien, llegamos hasta acá. Esperemos que esto no tarde tanto como nos estaba explicando el director, pero le agradecemos muchísimo su presencia, por supuesto, y por responder algunas cuestiones. Y ojalá esto realmente, tanto el domingo que se va a conmemorar, como usted decía, las víctimas de accidentes viales, sirva para concienciar y que no solamente sigan siendo parte de números, que sigan formando parte de las estadísticas y sobre todo de contenido de un programa y contenido de los noticiarios. Así que muchísimas gracias, director. por haber venido. Gracias, y nuevamente gracias por mencionar, Carminia, es muy importante. Este domingo se conmemora, y todos los edificios públicos, envíen notas para que todos los edificios públicos tiñan, o sea, luces amarillas pongan en todos los edificios públicos, y también el puente de los héroes del Chaco también, para que se ilumine todo en amarillo. Entonces conmemora una manera de acompañarla a esa gente, a miles de compatriotas que están
en ese sufrimiento. Y que sirva de que la gente entienda que sobre todo es la inconsciencia humana lo que lleva a estos accidentes de tránsito, que se puede evitar, todo se puede evitar. Gracias, director. A usted. Nosotros nos quedamos, por supuesto, acá y nos vamos a la pausa porque tenemos más aquí en 12.8. Ya volvemos por ejemplo. La renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú sigue siendo un complejo misterio para la ciudadanía. En abril se estableció un acta de entendimiento que fijó diciembre de 2024 como el plazo máximo para concretar acuerdo. Desde entonces se han llevado a cabo diversas reuniones, incluyendo la visita reciente del canciller brasileño Mauro Vieira y otras autoridades, quienes discutieron junto al presidente Santiago Peñas aspectos estructurales del acuerdo. El proceso ha sido liderado por el ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez, quien coordina la parte técnica de la negociación. Para las autoridades, una de las principales metas es la de dar mayor competitividad a la tarifa de Itaipú y trasladar este beneficio a las industrias, además de incrementar la capacidad de generación energética y la exploración de nuevas fuentes de generación de energía, como paneles solares flotantes sobre el embalse. El ministro Jiménez enfatizó que el corazón del anexo C radica en la tarifa y su método de cálculo, y que estos elementos deben basarse en el estudio técnico detallado. Si bien hay cronogramas establecidos y reuniones semanales planificadas, tanto presenciales como virtuales, aún falta claridad sobre el contenido específico de las propuestas paraguayas y brasileñas. A falta de claridad, la tendencia general apunta a que ambas naciones trabajan en conjunto para lograr acuerdos beneficiosos a largo plazo, con el fin de asegurar que Itaipú continúe siendo una fuente de desarrollo energético y económico. Tema Itaipú, tema anexo C. ¿Cómo podemos utilizar la energía que contiene el anexo C? ¿Quién mejor que el ingeniero Victorio Auxilia, especialista en energía, con nosotros aquí de invitado? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Carmilla. Buenas noches bien arriba a el todo el micrófono, equipo. por favor. Buenas noches a la teleaudiencia también. Qué gusto estar acá con ustedes compartiendo parte de lo que nosotros estamos discutiendo en el ámbito de la Universidad Nacional de Asunción, de la Facultad Politécnica en particular, y los colegas del Grupo de Investigación en Tecnologías Verdes, que es un grupo de investigación abocado a los temas relacionados con desarrollo energético sostenible, no solamente de Paraguay, sino de la región. 12.8, ingeniero. Te gustó el nombre del programa, ¿verdad? Ingeniero, ¿es posible que en 50 días, según lo que finalmente dijeron en la conferencia de prensa la semana pasada, se pueda definir el anexo C de Itaipú? Porque al comienzo es como que el ministro de Industria y Comercio decía, no, vamos a quedar en 6 meses más, según Brasil y Paraguay. Al final, cuando vino vinieron los de Brasil, para no decir quiénes son todos los que vinieron, se quedó finalmente que hasta diciembre aparentemente se va a definir todo el anexo C de Itaipú entre Paraguay y Brasil. ¿Se puede hacer esto en estos tiempos finalmente? Yo creo que desde el punto de vista técnico, es decir, las directivas ya están prácticamente trazadas desde abril, mayo de este año, cuando se firmó el entendimiento, aquel acuerdo entre cancilleres relacionados con la tarifa de Itaipú para los años 2024, 2025 y 2026. ¿no? Ahora, todos nos enfocamos en el tema tarifario, ¿sí? Sin embargo, ya en ese acuerdo que se firmó en esa época, había unas letras chicas, diríamos así, donde se establecían algunas directivas para lo que sería el nuevo anexo C. Ese nuevo anexo C apuntaba realmente ya a tarifas de mercado, es decir, algo que históricamente muchos especialistas paraguayos habían reivindicado y a lo que nunca se había llegado, que es el de perseguir esos precios de mercado, ¿no? Muy bien, entonces en las letras chicas de ese entendimiento de mayo de este año se decía, bueno, después del año 2026, que es el 31 de diciembre, la última fecha en la que se aplicará la tarifa $19.28 por kilovatio mes, que es una tarifa elevadísima. Lo que se consiguió fue una tarifa bastante elevada, más de lo que yo esperaba en las estimaciones que hacíamos en la universidad. ¿Sí? Después de eso, ¿verdad? Lo que está escrito allí es que se van a perseguir o se va a llegar a una estructura de costos de Itaipú que se van a aproximar a los precios de mercado. ¿Y qué mercado? Estamos hablando de los mercados, que es un mercado eléctrico bastante complejo en Brasil, porque no hay un solo mercado, hay varios, diríamos así, varios niveles, diríamos así, de precios en
en Brasil, y lo que se apunta es que esa energía va a tener un precio que no va a ser más el producto de un acuerdo político como fue en estos últimos años, ¿no? Por más que haya directivas en el anexo C actual que determinan técnicamente esa tarifa, el acuerdo al que se llegó en abril, mayo de este año es un acuerdo político, ¿no? Porque esa tarifa está mucho más arriba de lo que determinan las directivas del anexo C actual. Ahora, ingeniero, esto habría que socializar. Tiene que haber un debate público, por ejemplo, dar a conocer ante la gente, porque realmente siempre hablamos con Benja, tanto cuando hacíamos radio como en este programa, no sé, al menos desde Paraguay no se da a conocer lo que se viene tratando, lo que se viene hablando, y si tenemos información de lo que se habla de las binacionales, siempre es del lado brasilero. Ahora, habría que socializar esto antes del 31 de diciembre o ya prácticamente después le dan a conocer qué es lo que se va a firmar del Tratado del Anexo C y lo que se va a dar a conocer ante el Congreso. Era algo así, Benja, ¿verdad? Sí. Yo creo que, adelante. sí, a ver, yo creo que, como dije, para llegar a acuerdos técnicos, yo creo que no habría problemas de llegar a esos acuerdos en corto tiempo. El problema es el debate público, porque finalmente lo que se acuerde hasta diciembre o hasta enero, o sea, la fecha que se llega a un acuerdo entre los dos países, ese acuerdo va a tener que pasar al Congreso. Y hay una discusión política, ¿verdad? Para que ese acuerdo se apruebe o sea ratificado según los términos que corresponden en el caso de acuerdos internacionales, ¿no? Entonces, para todo eso, yo creo que es muy importante que se instaure ya el debate público sobre la propuesta concreta que va a llevar Paraguay en esa discusión definitiva sobre el nuevo anexo C, ¿no? Nosotros no tenemos indicios, lo que tenemos es, como dije anteriormente, algunas directivas que están trazadas allí de perseguir los precios de mercado, y yo creo que algo se hizo en estos meses y que estuvimos nosotros observando desde la universidad, que es el caso de la energía de Acaraí, ¿verdad? Que se está ofertando para el mercado eléctrico brasileño en un ambiente bien específico de ese mercado, que es el ambiente de contratación libre, donde se pactan libremente los precios y los montos de energía. Eso, por ejemplo, se avanzó. La ANDE lanzó ese sondeo para ver cuánto el mercado eléctrico brasileño está dispuesto a pagar por esa energía. Porque no es lo que nosotros queremos que se pague por la energía, no es un valor así que, bueno, vamos a llegar a ese valor. No, ese mercado es el precio que el mercado está dispuesto a pagar, obviamente con base en varios cálculos y situaciones que definen el mercado, ¿no? Pero Victorio, discúlpame, eso depende de cuál es el papel que se le asigne a Itaipú Binacional. Porque una cosa es el San Mercado, eso define la tarifa efectivamente. Si se toma como único componente. Pero si vos le asignás a Itaipú otras funciones como las que tuvo en los últimos 20 años, entonces la tarifa también va a reflejar ese otro componente. No solamente lo del mercado. Cuando vos hablas de directrices, sería bueno saber quiénes dan esas directrices, que implicaría bajar la tarifa drásticamente y casi que Itaipú se convierta solamente en una empresa proveedora de energía eléctrica, que es una teoría. Brasil la sostuvo durante mucho tiempo, hasta que llegaron hasta que llegó Lula y en nuestro país Nicanor Duarte y meten el tema de los gastos socioambientales y compañía. O si va a tener otro papel además. Pero ¿quiénes dan esas directrices y con quiénes las discuten? Es muy importante saber, porque el ministro de Industria hasta hace 2 meses decía, hasta hace 2 semanas, decía, no hay nada todavía sobre esto. Y lo que no hubo nada durante 6 meses, ahora resulta que en 50 días se puede concretar. Entonces, es todo muy confuso. ¿Quiénes dan directrices? ¿Cuáles son las directrices? ¿Con quiénes discuten? ¿Qué va a defender Paraguay? ¿Cuál es el rol de Itaipú? Un tema bastante serio como para que de manera tan superficial lo estén tratando en otros ámbitos, en el caso de los negociadores, ¿verdad? Bueno, yo creo que la tarifa de Itaipú nunca va a reflejar exactamente los costos que tiene esa energía en Itaipú. ¿Por qué? Porque esos costos son, una vez que se pagó la deuda, ¿no? Y que se persiga, por ejemplo, la eficiencia en los costos operativos de Itaipú,
esa energía realmente en cuanto a costos es como tener un pozo de petróleo en Arabia Saudí, donde se extrae el petróleo a 5 o 7 dólares el barril, es decir, cuando el mercado está a 70, ¿no? Es decir, tendríamos allí una energía eléctrica muy barata en términos de costo de generación, en términos de megavatio hora o de kilovatio hora, ¿no? Ahora, los precios de mercado obviamente son muy superiores a ese costo que tiene Itaipú. Entonces, tenemos de cualquier manera allí un rango, ¿no? Una franja de negociación para llegar a una tarifa que sea satisfactoria desde el punto de vista de mercado, que podamos colocar la energía evidentemente, y que al mismo tiempo nosotros garanticemos también recursos financieros, ¿no? Yo creo que los royalties tienen que continuar en el componente de costos de Itaipú, inclusive pueden incrementarse los royalties, ¿no? También lo que le corresponde a la ANDE, ¿no? También eso tiene que continuar y puede incrementarse también, ¿no? Y aún así, incrementando royalties, incrementando lo que le corresponde a la ANDE, llegaríamos a tarifas muy por debajo de lo que sería el precio de mercado hoy día, ¿no? Es decir, hay una franja allí de negociación. Lo ideal sería tener, bueno, ¿cuánto nosotros pretendemos que deberían ser los royalties, ¿no? Hoy día son 500 millones de dólares que se dividen más o menos la mitad y mitad, es decir, se dividen mitad y mitad entre los países. Más o menos 500 millones de dólares, digo, porque depende de la producción. Y la producción de Itaipú no es una producción uniforme, ¿no? En los últimos años tuvimos una producción muy baja y este año también vamos a tener una producción muy baja, ¿no? El 35% por debajo del récord que hemos tenido de producción anual, que fue en el año 2016, ¿no? Entonces, esos royalties más o menos son 500 millones de dólares divididos en partes iguales, ¿no? Ahora, pretendemos tener 700 millones de dólares en royalties para dividir en partes iguales. Esa es una cuestión que ambos gobiernos deben decidir. Es decir, por un lado están los precios de mercado y por otro lado está cuánto nosotros pretendemos que podemos aspirar a tener en esa tarifa, así como participación gubernamental o participación de la ANDE. Esos valores no se han discutido por lo menos en estos últimos meses, ¿no? Hubo sí una discusión en años anteriores, ¿sí? Donde habíamos planteado inclusive en la universidad una tarifa del orden de, en términos de valor por kilovatio mes, del orden de los 15 dólares por kilovatio mes. Eso nosotros habíamos determinado que sería un valor interesante que atendería al mercado, pero también atendería a reivindicaciones nuestras en el sentido de que tendríamos royalties mayores y tendríamos también participaciones para la ANDE mayores, ¿no? Mencionaste en tu primera respuesta un ángulo que para mí hay que explotarlo todavía mucho más. ¿En qué sentido? El problema, decías, es el debate público, o tal vez la ausencia de él, te diría incluso, ¿verdad? Y en ese sentido, me parece que por un lado, la UNA tiene una oportunidad enorme de ser un poco la plataforma de debate público justamente, con marcos referenciales, si querés, de debate, y sobre todo también bajar esa discusión para hacerla mucho más en sencillo, si querés, en cristiano, ¿verdad? Para que todos también puedan participar en el sentido de qué es lo que esperan, ¿verdad? O cuáles son las expectativas que tiene la ciudadanía. Porque una vez que se vuelva eso un tema de discusión mucho más del día a día de la gente, y en buena hora se va a apropiar la población del tema y vamos a tener una discusión mucho más sencilla también, ¿verdad? Entonces creo que ese es el tema clave. Creo que la UNA en ese sentido tiene una gran tarea, me parece una oportunidad también, si querés, de ser un poco el ámbito de discusión y después otra vez inclusive también, incluso bajo riesgo, ingeniero, que se politice el debate. ¿En qué sentido? Hay sectores de la oposición que te dicen, no, tal cosa, porque no sé qué, o sea, te llevan todo al extremo con la crítica fácil, la crítica, si querés, simplista muchas veces. Pero creo que por ahí es un ángulo que a lo mejor nos falta todavía mucho por conversar a nivel social incluso, ¿verdad? No, muy interesante lo que estás diciendo y desde la UNA estamos totalmente disponibles y podríamos hacerlo con los medios, ¿verdad? Porque finalmente lo que podamos discutir en el ámbito del salón de actos, como se llama hoy día, aula magna, ¿no?
es algo que se va a limitar a lo mejor a 1.000 personas, 500 Y va a seguir siendo personas. Sin embargo, a interno. través de los medios, Claro. creo que podemos llegar a más gente, ¿no? Inclusive ustedes tienen esos canales de comunicación con la sociedad que creo que son muy efectivos, ¿no? Inclusive en el sentido de recibir la respuesta de la sociedad en general. Nosotros en la UNA estamos totalmente dispuestos a apoyar y a realizar este tipo de debate, sin ninguna duda, ¿no? El problema es que para que haya debate primero tiene que haber información. Totalmente. Y no hay información. Esa es una realidad. De parte Los de negociadores nuestros... Los negociadores tendrían que poner a consideración de la opinión pública cuáles son los temas que se están discutiendo y cuál es la propuesta de Paraguay. Y sobre todo en un lenguaje que se ¿Y entienda. cuál es el lenguaje? Y me iba a referir a eso. Lo primero que se tiene que discutir es cuál va a ser el papel de Itaipú en los próximos 40, 50 años. Si va a ser una empresa netamente proveedora de energía eléctrica y punto, y entonces las discusiones ya es, bueno, si subimos un poco los royalties, la compensación, los servicios de la ANDE, es una discusión más específica. Es un camino, bajaría ostensiblemente el precio de la tarifa, o si queremos que el rol de Itaipú en el futuro sea, como lo reivindicó en un momento dado Santiago Peña, una empresa binacional al servicio del desarrollo económico, social y tecnológico. Así lo planteaba. Porque entonces sus costos operativos serían muy distintos y la tarifa también sería muy distinta, como consecuencia para financiar eso. Entonces eso es lo primero que hay que discutir. Y el ministro de Industria te da dos pistas contradictorias. Yo no sé cómo logra combinar estas dos cuestiones. Dice, la tendencia es que los países se pongan de acuerdo en dar mayor competitividad a la tarifa y trasladar ese beneficio a las industrias. Bajamos la tarifa lo máximo posible para que sea un precio competitivo y las industrias puedan acceder a energía barata. Es el camino 1. Pero después dice, hay que aumentar la capacidad de producción a 900 megas por turbina de las 700 que actualmente tiene y desarrollar paneles solares y otras fuentes de energía que requeriría una inversión importante, implicaría subir la tarifa. Medio que Jiménez versus Jiménez. ¿Cuál es el camino? A mí me da la impresión que Tipo el primero... el budismo tibetano, Sí. el camino del medio, ¿no? No sé cuál es, porque no nos cuentan bien, pues. Porque el tema es que una tarifa como la que tenemos hoy día, que es una tarifa elevada, ¿no? Es una tarifa elevada, no soportamos ni siquiera nosotros. Es decir, la ANDE está cogotada para pagar los $19,28 por kilovatio mes. Desde el punto de vista financiero es un golpe en los riñones a la ANDE esa tarifa. Esa tarifa no podemos mantener por mucho tiempo, ¿sí? Tarifa muy elevada, ¿no? Y está muy por fuera del mercado, diríamos así, brasileño. ¿Sí? Hoy día los precios están altos en Brasil debido a que estamos en época de seca. Entonces ahí tienen que activar las centrales térmicas, ¿no? Entonces ahí el precio sube, pero tampoco tenemos agua. Itaipú este año va a llegar con suerte a 68.000 gigavatios hora diríamos así, de producción, cuando la producción mayor que tuvo fue de 103.000 gigavatios hora en el año 2016. Si estamos con poca agua, si cuando los precios están altos en el mercado, ¿no? Nosotros tenemos poca agua y no podemos vender el producto que valdría oro en ese momento, ¿no? Ese es un problema. Ahora, yo creo que, como dije, el camino del medio, y no habría problemas para tener una tarifa intermedia, para usar los términos así ¿no? Ni muy baja, ¿no? Ni demasiado elevada, ¿no? ¿Por qué? Porque los costos operativos reales van a ser extremadamente bajos. ¿Qué pasa? Itaipú, por más que produzca poco, produce mucho. Es una empresa que tiene la capacidad de producir mucha energía, ¿no? Entonces, por kilovatio hora, finalmente, por más que los costos sean elevados, ¿no? Operativos, pasa a ser un costo bajo, ¿no? Y los precios de mercado están por encima de ese costo. Entonces, hay allí, como digo, una franja para ver cuánto más se puede subir o bajar la tarifa. En este caso, no consideremos los $19,28, porque ese fue un logro que personalmente creo que nunca más. Ahora, el compromiso es eliminar los gastos socioambientales.
o reducirlos, ¿verdad? Es decir, yo creo que en este momento estamos hablando de demasiado dinero que quedó disponible allí, ¿no? Cierto, en Brasil, por ejemplo, parte de ese dinero se está utilizando para devolver al mercado eléctrico brasileño y mantener las tarifas bajas, porque a Brasil le interesa tarifa baja. Esa diríamos así, el eslogan del gobierno de Lula, ¿no? Modicidad, le llaman eso, modicidad, ¿no? Tarifaria para la población en general y principalmente para las industrias, ¿verdad? A ver, Gaby, y a mí se me está prendiendo para decir la lamparita en este... Sí, dos consultas en realidad. Por un lado, la posibilidad de que ya no se aplique una tarifa política, que no sé si a la actual usted la considera así. ¿Eso implicaría un aumento y en qué medida se trasladaría ese costo a la población en cuanto a la factura de la ANDE, para ser directos? Ya. Bueno, con relación a esa primera pregunta, la tarifa política actual es una tarifa alta. Entonces yo preveo que esa tarifa a futuro va a ser menor. ¿Sí? Ahora, dudo también que esa reducción de la tarifa de Itaipú repercuta de manera inmediata y en la misma medida en la factura de la ANDE, ¿no? ¿Por qué? Porque la ANDE tiene que ver cómo están sus cuentas. Hoy día no hay un equilibrio financiero. Está en una situación difícil la ANDE, ¿no? Inclusive porque está teniendo que pagar esa tarifa elevada de 19,20. Porque tiene una tarifa política también. Claro, acá, exacto, porque nadie se animaría en este momento a decir, bueno, vamos a aumentar la tarifa de la ANDE para la población. Lo primero que va a decir el equipo económico, le va a decir a la ANDE, bueno, pero usted tiene pérdidas eléctricas de 28,5%. Esos son más de 150 millones de dólares que se van en pérdidas. Y gran parte de esas pérdidas, diríamos así, de las pérdidas de distribución, ¿no? Gran parte es robo, es hurto de energía. Son pérdidas comerciales que no tienen que ver con pérdidas técnicas. Para que tengan una idea, hace 2 semanas se realizó aquí la Semana de la Energía, ¿no? El evento más importante de energía de toda América Latina y el Caribe. ¿Se cortó la luz? En ese evento, ¿verdad? El BID presentó un estudio en el que demostraba que el promedio de pérdidas eléctricas en América Latina y el Caribe era de 17%. Entonces tenemos 28,5%. Es decir, lo primero que tenemos que hacer no es incrementar tarifas, sino reducir nuestras pérdidas, porque eso es plata. Eso es plata que se está perdiendo, ¿no? Y el anexo C, el acuerdo al que quieren llegar ahora, aunque hay posibilidad de que se extienda ese plazo, ¿por cuánto tiempo tiene que ser? Porque el presidente hablaba de la posibilidad de que sea por otros 50 años, por ejemplo. Pero existe, digamos, una norma, una disposición que diga por cuánto tiempo debe ser. No existe. No existe. No existe, ¿no? Es decir, las partes, es decir, los gobiernos tienen que determinar por cuánto tiempo valdrá ese anexo C. Mi recomendación es que no sea por mucho tiempo. Es decir, el mercado cambia, ¿no? En la situación de Paraguay, que hoy es de un exportador de energía eléctrica, puede volverse dentro de unos 8 o 9 años importador. Es decir, no vamos a arriesgarnos demasiado. Yo diría, en este caso de incertidumbre todavía de lo que va a pasar con otras fuentes de generación, porque es cierto, nosotros pretendemos, con una nueva ley que salió el año pasado y que fue reglamentada este año, pretendemos que haya más generación de tipo solar, por ejemplo, ¿no? O con biomasa, ¿no? O a futuro ojalá con energía eólica, ¿no? Ingeniero, sí. Por lo que estoy entendiendo más o menos que la renegociación del anexo C no tiene tanto que ver con la tarifa en sí, el punto, sino que más con la reivindicación de Paraguay en su libre disponibilidad de energías, eso ya dependiendo del gobierno de conseguir eso, y más que nada de ese excedente que hoy es lo que está utilizando Brasil. O sea, que Paraguay pueda utilizar el día de mañana ese excedente de energía. Claro, siempre pudo. Paraguay nunca tuvo problemas de soberanía energética. ¿Y por qué entonces Brasil tiene ese Porque excedente de Paraguay? nosotros le cedemos todo lo que nosotros no consumimos. No es que nos están restringiendo el consumo. ¿Y ese es el negocio de Brasil entonces? ¿Cómo? ¿Ese es el negocio de Brasil entonces? No, pero utilizar ese excedente. Por tratado, es decir, vamos a suponer, la central genera 100 de algo. Sí. ¿Sí? Por tratado, 50 le corresponde a Paraguay y 50 le corresponde a Brasil.
Pero Paraguay no puede consumir ese 50. ¿Por qué? Por su mercado. Sí, Ni hoy. No hay, porque no hay posibilidad de consumir eso. Consume 20. Ok. Entonces le sobran 30. No podemos Y eso- guardar porque no es algo Y no, tangible. pero es- podemos vender a otros mercados. Claro, en una hasta se caja, puede- eso. Dependiendo En un container. de si hacemos en ese nuevo acuerdo que nosotros lo vamos a vender a otros mercados y no solo a Brasil. Bueno, ahí está una restricción, ¿no? El tratado dice que no le podemos vender a otros mercados. Claro. La pregunta es, ¿a cuál mercado? ¿A cuál mercado le venderíamos? ¿A la Argentina? Ya con Yacyretá tenemos problemas. Y hay No, otros pero mercados. supongamos, Sí. además, hipotéticamente se puede plantear este discurso puesto en práctica de la soberanía energética que te dice no solamente la disponibilidad, sino la libertad de vender a cualquier mercado y cosas por el estilo. Cuanto menos es una discusión desfasada en el tiempo, porque en muy pocos años más nosotros vamos a tener el escenario que vos planteas. La posibilidad cierta de que estemos importando energía. Que no nos va a sobrar. No nos va a sobrar nada en 5 años, 6 años. Entonces es Entonces- casi un disparate hacer eje en esa cuestión. Por lo demás, todo termina finalmente en la tarifa. También los que satanizan la discusión de la tarifa, está bien plantear que el inicio de la discusión no es la tarifa, pero al final siempre va a ser la tarifa porque con algo hay que financiar todo el funcionamiento operativo de Itaipú. Ok. ¿Cómo se financia? Con la tarifa. La que sea, 18, 16, 15, 12, en función a los emprendimientos que lleve adelante o no Itaipú. Entonces te quiero preguntar de vuelta, ¿por qué no tenemos esas definiciones básicas de qué queremos con Itaipú y cuáles son los planteamientos concretos? ¿Qué queremos? Desarrollar fuentes de energía alternativa, queremos hacer las esclusas de navegación, queremos aumentar los royalties ¿O qué y deberíamos los aportes a querer? la ANDE. ¿Qué es lo que queremos nosotros en cuanto al papel de la hidroeléctrica y cómo traduciríamos en propuestas de emprendimiento concreto? ¿Por qué no tenemos esa información y las negociaciones están a la vuelta de la esquina? Bueno, en primer lugar, yo creo que como empresa energética tiene que apuntar a la seguridad energética a futuro, que significa invertir en lo posible en más generación. Porque ya tiene todos los equipos para colocar esa energía en cualquiera de los mercados, sea el sistema eléctrico paraguayo o el sistema eléctrico brasileño. Es decir, invertir en el desarrollo energético es, diría, una primera opción, yo diría, de Itaipú, ¿no? En segundo lugar, yo creo que tampoco debemos olvidar el concepto de royalties, es decir, de ese canon, de esa cantidad de dinero que se paga por el uso de un recurso natural, que es el potencial hidráulico, potencial hidroeléctrico, ¿no? Y allí habría que considerar tal vez más dinero para Saltos del Guairá, la ciudad que perdió uno de los mayores monumentos de agua del mundo, ¿no? El monumento natural, ¿no? Creo que habría que pensar, por ejemplo, en eso, ¿no? Revisar un poco el tema de cómo están las poblaciones que fueron afectadas, ¿no? por la central, por la construcción de la central, ¿no? Yo creo que tampoco eso tenemos que olvidar, ese aspecto social y yo diría histórico, ¿no? Reivindicación histórica, ¿no? Y después, yo creo que es importante nosotros también continuar pensando en nuestro desarrollo de la infraestructura, ¿no? Y es decir, muy bien los aspectos sociales, pero también necesitamos dinero para continuar nosotros puentes, invirtiendo. rutas, etcétera. Exacto, ¿no? Las cruzas de navegación podría ser una alternativa interesante para nosotros, ¿no? Yo entiendo que en algún momento Brasil dijo no, esto no corre, ¿no? En principio, ¿no? Eso en el pasado, vamos a ver hoy día, ¿no? Es decir, las negociaciones bilaterales siempre son cambiantes, ¿no? Depende un poco de la situación que se encuentran ambos países y los desafíos que tienen, ¿no? Hoy día yo creo que estamos con una muy buena sintonía con Brasil, es decir, nuestro gobierno está con una buena sintonía con Brasil. Habría que aprovechar esa situación, ¿no? Ahora, Además puede cambiar la cosa en el futuro. en el futuro puede Brasil. cambiar, es decir, Lula tiene 2 años más. ¿Sí? 2 años es aquí a la vuelta de la esquina. ¿No? Nada, ¿no? Y aparte de la importación, para el día en que nos quedemos sin energía, ¿qué otras alternativas tendríamos? Ojalá que no, Gaby, que no Claro. nos quedemos sin energía. No, claro, pero- Ese es el terror. La energía es finita y hay un cálculo desde luego, de a es cuántos finita. años Sería tenemos. una paradoja absoluta. Nosotros tenemos recursos naturales para que no nos quedemos sin energía. Hay que hacer inversiones.
Sí, tenemos radiación solar en el Chaco paraguayo de punta a punta, ¿no? Toda la parte del este y norte del Chaco y la parte norte de la región oriental tienen una radiación fabulosa. Es decir, con radiación solar nosotros podemos producir energía eléctrica, ¿sí? Eso es un camino que debemos recorrer sí o sí, porque inclusive los costos de ese tipo de instalación han caído pero dramáticamente, ¿no? También tenemos energía eólica, un recurso que aún desconocemos, ¿verdad? Pero tenemos recursos eólicos. Es decir, quedarnos sin energía sería el peor escenario posible. Entonces, para no quedarnos en esa... ¿Puede ocurrir? Claro que puede ocurrir, si no hacemos los deberes, si no cumplimos la planificación que tiene, por ejemplo, la ANDE. Y la planificación de la ANDE necesita, lo que decía Benjamín, recursos. Y la verdad es que no se está cumpliendo la planificación de la ANDE. Digo, en tiempos, por los plazos que tenemos, que son perentorios, las inversiones, vos me corregirás si estoy equivocado, que obviamente no soy técnico, así que puedo estarlo, hay que hacer, lleva tiempo invertir en el sistema eléctrico, no es en nuevas fuentes de generación, no es como decir, bueno, vamos a construir 20 kilómetros de ruta, así ya está. Es un proceso que lleva su tiempo. Anualmente entiendo que en el plan maestro de la ANDE estaba previsto, por ejemplo, 400 megas a través de plantas solares en el Chaco. Este año que tendría que ser el primer año, una licitación todavía no se concreta de 100 megas. Es decir, la cuarta parte todavía no se concreta y termina el año. Y así vamos a llegar al quinto, sexto año. Si llegamos así, estamos fritos porque va a pasar lo que él dice que es la suma de todos los miedos. No tener el monopolio de nuestro sistema energético, tengamos que recurrir a importar energía eléctrica. Sería bárbaro, pero es una posibilidad cierta. Entonces la pregunta es, ¿el Estado no debería tomar los recaudos para que eso no suceda y hacer las inversiones que pueda para llevar adelante ese proceso per se y no esperar solamente que puedan haber inversiones extranjeras, que es a lo que se está apostando y que está bien, pero no como una única apuesta, porque si no se van a cumplir los plazos y vamos a llegar a ese escenario? Sin duda. Yo creo que no apostaría todas las fichas en el sector privado. Sí, lo haría, pero tendría yo el cuidado de proporcionarle a la ANDE los recursos necesarios para invertir lo que dice su plan de generación, ¿no? Están invirtiendo 50% o menos del 50% de lo que ellos previeron invertir en los próximos 10 años, ¿no? De 700 millones creo que llegan de dólares al año, llegan a 340, 350 millones de dólares, ¿no? Es decir, no le podemos pedir tampoco a la ANDE que resuelva todo si no le damos los recursos, ¿no? Es decir, hay que proporcionarle a la ANDE los recursos necesarios para eso, ¿no? Ellos tienen el plan, tienen los técnicos competentes para llevar adelante ese tipo de inversiones. Sí. Y por último, ingeniero, de mi parte, eso tiene que ver con, yo creo que todos alguna vez escuchamos, al menos yo escuché de que tengo memoria cada vez que hay un corte de energía. ¿Cómo puede ser que esto ocurra siendo que tenemos la mayor hidroeléctrica del mundo? Tiene que ver con eso, con que Itaipú no le, o sea, que la ANDE no tiene los suficientes recursos, porque de verdad hay algo que todos alguna vez habremos escuchado: cuando en verano se va la energía, nos morimos de calor y vienen los mosquitos, y es terrible, ¿verdad? Más con los calores que tenemos ahora. ¿Cómo esto pasa teniendo la mayor hidroeléctrica o teniendo Itaipú? El problema es que uno puede tener la disponibilidad de generar energía eléctrica allá, en Itaipú, pero el problema es que llegue a su casa, a mi casa, a nuestra casa, ¿no? Y eso es transmisión, por un lado, y principalmente distribución, que es lo más caro que existe, ¿no? Es decir, quiere decir que la ANDE nunca pudo llegar a distribuir bien por falta de recursos. Y realmente llegamos a una cobertura de casi el 100% de la población. Es decir, el 100% recibe energía eléctrica. El problema es que no todo el tiempo. Entonces, invertir en lo que sería la confiabilidad de ese sistema hasta la última milla, es decir, hasta que le llegue a la casa. Eso es lo que nos falta. Es decir, tenemos las condiciones para inclusive retirar hoy día toda la energía que nos corresponde en Itaipú hasta Iguazú, hasta la colonia Iguazú, hasta la estación de Iguazú, ¿no? A partir de allí ya las cosas quedan
Porque hay que considerar que la energía pasa como el tránsito, ¿no? Es decir, tenemos vías, carreteras que aguantan, digamos así, de 6 carriles que aguantan un tránsito pesado, pero llega un momento que el tránsito se vuelve pesado debido a que las carreteras se vuelven más finas, más estrechas, ¿no? Entonces, ahora sí, por último, después le dejo a Augusto si da una consulta. Es una falacia lo que dice muchas veces el presidente de la ANDE, cada vez que va a llegar el verano, este año aseguramos que no van a haber cortes de energía. Yo no sé si es una falacia, yo creo que él confía. Porque siempre hay, pero ya están habiendo confía en su equipo y confía en el sistema, ¿no? Yo entiendo que están haciendo lo posible dentro de con los recursos que tienen, ¿verdad? Es decir, yo diría que sea una falacia, ¿verdad? Pero usted como ingeniero sabe que es imposible eso. No, yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil y que para que eso se cumpla tiene que haber inversiones, ¿no? Ok. Ingeniero, usted hablaba de la falta de recursos de la ANDE, pero también hablaba del altísimo índice de robo de energía. Creo que hablaba de 17 en la región y 28% de la ANDE. ¿Es así? Sí, ¿Cómo se combate eso? Pérdidas totales, ¿no? Sí. De eso más o menos 10%, es decir, 10 puntos porcentuales, ¿no? Sería realmente robo. Si fuésemos solamente a considerar pérdidas técnicas, tendríamos 17, 18%. Pero ese 28 se refiere prácticamente a robo, hurto de energía, ¿no? Con conexiones clandestinas, medidores adulterados, ¿no? Criptominería en fin. También se incluiría ahí, granjas Desde clandestinas. luego, son las que más roban. Es decir, si es que roba una minería de criptomonedas, son los grandes ladrones, ¿no? Son grandes los ladrones de consumidores de guantes energía. blancos, como se podría decir, ¿no? Muy Lo bien. tapa. Aprovechando su presencia, ya que nos quedan pocos minutos de programa, tenemos que hablar de FELABAN también el día de hoy, así que vamos con el material para ir cerrando el programa de hoy. Adelante. Fuimos grandes, somos grandes y volveremos a ser más grandes. El mundo está asistiendo hoy al resurgir de un gigante, como me gusta repetir a mí. Y hoy el Paraguay está firmemente marchando hacia el futuro. Un futuro lleno de expectativas, lleno de promesas, lleno de esperanzas. Hoy el Paraguay se presenta como un país predecible y seguro para la inversión. Con una economía estable, una baja inflación, un tipo de cambio competitivo, queridas amigas y amigos. El Paraguay quiere, puede y será un verdadero protagonista del escenario global. Gracias en suma a toda la familia de FELABAN, a sus asociados, a todos ustedes presentes por permitir que el Paraguay se luzca en el firmamento bancario. Era el presidente de la República dando la apertura de la ceremonia oficial de la Asamblea de la Federación Latinoamericana de Bancos, la FELABAN, para no equivocarme. Benja. Me repite la pregunta, por favor. Y bueno, sobre todo el positivismo del a mí me presidente gusta, y también a mí me gusta. tengo entendido que hay grado de inversión de muchos bancos bien posicionados en nuestro país. Eso es lo que entendí más o menos. A mí me gusta Hoy estoy ingeniera, que no estoy el presidente economista. de la República tenga estas expresiones que son muy ambiciosas y que como país también persigamos objetivos ambiciosos. Eso después obviamente hay que pasarlo por el tamiz de la realidad y sobre todo aplicarlo a nivel interno en cuanto a las condiciones de vida en general de la población. Es verdad todos los datos macroeconómicos que divulga y que son alentadores. A partir de ahí ya todo depende de cuáles son las políticas de redistribución, los planes concretos que se desarrollen, por ejemplo, para mejorar la situación de segmentos de la población que están en una situación muy mala en términos sociales, y eso se expresa en indicadores de pobreza que, por cierto, son discutibles, ¿verdad? Porque son indicadores muy engañosos que te dan cifras inferiores a las que realmente deberíamos asumir como verdaderas a la hora de medir la pobreza en nuestro país. Pero me parece que la primera parte es importantísima. Vos, si no tenés la torta que distribuir, no hay nada que distribuir. Y lo que el presidente dice es, está la torta, y eso queremos proyectar a nivel internacional y cumplir un rol protagónico. Ese es el elemento destacable desde el punto de vista positivo. Después tenemos que ver el segundo capítulo de esta historia, que es crucial para el futuro del país. Lo más importante, te diría, el destino final de la torta. Cómo se distribuye la torta a nivel poblacional, que es el objetivo
o que debería ser el objetivo de las gestiones políticas y los diseños de los que hacen los economistas, que es que todos nosotros sentamos los efectos de esas políticas en términos positivos. También hubo un pedido del presidente de la República A los banqueros. sí, que ablanden sus corazones para otorgarles créditos. Eso, por ejemplo, me parece más que ambicioso, utópico. El capital financiero no tiene Encima corazón. él viene del sector privado de un banco también. No sé si él habrá No, ablandado pero el su capital, corazón en en algún serio, momento. no es un problema de... No tiene trabajé nada en que ver un con banco. consideraciones ideológicas. Exacto. Yo no dije nada, me miraba, El capital tiene su propia lógica, que es la acumulación. Pero Y esa no hay le un podés sector, pedir una oficina de riesgo que es la corazón que blando. revisa. Exacto. Para eso está el Estado. El Estado es y la política es lo que, digamos, expresa el ablandamiento de corazones, y esas son las políticas públicas. Sí sería muy bueno porque lo hace en el marco del apoyo a las micro y pequeñas empresas. ¿Sabes quién es Que de un eso, banco? termino una cosita nomás. El apoyo a las micro y pequeñas empresas nunca se puede subordinar, en mi opinión, a lo mejor estoy equivocado, a la banca privada, sino a la banca pública. Justamente por el tema Ahí está. del corazoncito más blando. Es el corazoncito más blando, porque yo trabajé en un banco, me pongo a trabajar por ejemplo, malo, no sé. ¿Sabes quiénes tienen el corazón blando? Los que te dan tarjetas de crédito. ¡Pah! Así se reparten en los bancos las tarjetas de crédito. No hay problema. Por eso que es más allá del, o sea, por un lado valorar el evento en sí, ¿verdad? Porque... De que se haga acá. Sí, por eso digo. 1.500 personas están participando. Y se hace después de muchísimo tiempo en Paraguay, ¿verdad? 30 años. 30 y pico años, creo, inclusive más de 30 me parece. Sí. Pero alrededor de 30 años se vuelve a hacer, por un lado, y por otro lado, decir, de vuelta a Paraguay en la vidriera del mundo, de un rubro encima de todo, que mueve muchísimo, pero muchísimo a nivel de lo que tiene que ver con recursos, con oportunidades y demás. Y también decir que, obviamente, dar la oportunidad para plantear una cantidad de cuestiones. Una de ellas es todo lo que nos falta tal vez por explotar lo que tiene que ver con la banca pública, ¿verdad? Que es un elemento que hay que volver a valorizarlo, ¿verdad? Que hubo un camino que se hizo con el BNF, hay que decirlo, con el Banco de Fomento, pero de vuelta es una cuestión que todavía falta por explotar, ¿verdad? Yo creo que este encuentro, este congreso de la Federación muestra el desarrollo que tuvo el sistema financiero paraguayo, que es muy importante y también un espaldarazo me parece bien, y su grado de calificación a nivel sí, regional. Totalmente. Tienen 60 representantes de 60 países, 1.500 personas, decenas y decenas de bancos distintas latitudes del planeta, sobre todo de América, pero no solamente de América. Entonces, este es un hecho valorable. Tanto que la representante de Goldman Sachs sale y dice que felicita los avances de Paraguay. Claro. Se está refiriendo a estos datos macroeconómicos que son, digamos, bastante auspiciosos en comparación con los datos que producen otros países, inclusive en términos de recuperación en la pospandemia. Los países emergentes tienen severos problemas, Paraguay avanza, logra un grado de inversión. Entonces, es un dato desde todo punto de vista auspicioso. Lo que nosotros no tenemos que creer es que solamente a nivel de la macroeconomía se resuelven todos los problemas, sino que después eso hay que traducirlo en otros programas. Pero el encuentro en sí refleja ese avance de un rubro muy dinámico en nuestro país, y que es uno de los factores que se expresa después en el reconocimiento de alguna calificadora, cuando te dicen en el contexto de la economía paraguaya corresponde otorgar el grado de inversión, y veremos que después hagan otras calificadoras u otra calificadora lo mismo, porque hay países que requieren de dos calificadoras en ese sentido para hacer las operaciones que consideren. Muy bien, hemos llegado al final de este lunes. Muchas gracias, ingeniero, por haber venido y sobre todo Con mucho explicarnos gusto. en castellano más o menos este tema de la energía de Itaipú, y sobre todo vamos a ver qué va a pasar para diciembre, donde dicen que se va a terminar de negociar el anexo C. Muchas gracias. Ustedes, por favor. Gracias, Gaby. por Muchas haber gracias, venido, como Gaby. siempre. Gracias, Benja. No creo que se termine en diciembre en nada. Ah, sí, Algo que sí. ya haya algún acuerdo Ah, que sí, desconozcamos, ¿verdad? Sí, puede ser. Gracias, Augusto Barreto. usted. ¿Nos puedes repetir, por favor, tu documental híbrido? ¿El nombre?
¿Cómo El era? amor en los tiempos de Coti. El amor en los tiempos de Cotica. Te esperamos cuando ya esté listo para presentar el Como estreno corresponde. próximamente. Y gracias, Felipe, por esa remera Gracias. y tu presencia. Gracias, Carmen. Gracias por la invitación a las horas de Nación. Muy bien. Será hasta mañana a las 19 horas, 12:08. Adiós.